Un buen día tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es Evelyn Anaí y soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez. Estudio la carrera de enfermería y pues en este momento les voy a hablar sobre lo que es los números de oxidación. Dice que el estado o número de oxidación de un elemento óxido es un número entero que se le asigna a un átomo que forma parte de una molécula o un ion y puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, sabiendo esto, pasamos al punto 1. Los elementos que se encuentran en su estado fundamental, su número de oxidación siempre será 0. Y les daré un ejemplo. Por ejemplo, podríamos poner al sodio, al litio, pongamos estos dos como ejemplo. Entonces, los elementos no combinados con oxígeno, su número de oxidación es 0. Entonces tenemos sodio y aparte tenemos litio. Entonces el número de oxidación de estos siempre serán 0. Pero cuando estos elementos ya se encuentran combinados, el oxígeno con el grupo 1. En el grupo 1 encontramos lo que es al litio, al sodio, al berilio, al rubidio, al cesio y al francio. Entonces, estos elementos combinados con el óxido, su número, combinados con algún otro elemento, su número de oxidación siempre será más 1, porque se encuentran en el grupo 1. Un ejemplo de esto sería sodio con el azufre. Entonces, sabemos que entonces sodio tiene como número de oxidación más 1. Entonces vamos a tener el sodio con 2 y el azufre con 1. Entonces sabemos que el sodio tiene como número de oxidación más 1. Más 1 por 2 serían más 2. Y el azufre, sabemos que su número de oxidación es menos 2. Ya que tendríamos que calcular menos 2 para que nuestra respuesta sea 0. Y así poder saber que el número de oxidación del azufre es menos 2. Otro ejemplo, ese sería el primer ejemplo. Ahora, cuando nos encontramos trabajando con el grupo número 2, que es donde encontramos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, entonces su número de oxidación combinados sería más 2. Entonces el ejemplo que podría ponerles yo acá es el magnesio con el azufre. Entonces sabemos que el magnesio tiene como número de oxidación más 2. Entonces más 2 por 1 más 2 por el 1 que tenemos acá. Y entonces para que nos dé como resultado es 0, sabemos que entonces es menos 2. Entonces el número de oxidación del azufre es menos 2. Ahora vamos a pasar con los
con los números de oxidación del oxígeno. Los números de oxidación del oxígeno va a depender mucho cuando hablamos de un óxido o de un peróxido. Cuando es un óxido, su número de oxidación será -2. Cuando sea un peróxido, el número de oxidación del oxígeno será -1. Entonces, el ejemplo de un óxido es el hierro y el oxígeno. El peróxido sabemos que es cuando trabajan con valencia 2, entonces sería el sodio y el oxígeno. Entonces sabemos que es un peróxido. Entonces sabemos que el hierro, entonces el oxígeno, tiene como número de oxidación -2. Entonces, -2 por 3 da -6. Entonces, como no tenemos ningún algo que nos indique acá, entonces sabemos que es un 1. Entonces, para poder hacer la operación y que nos salga 0, entonces sabemos que acá es un +6. Entonces sabemos que el número de oxidación del hierro es 6, porque +6 menos 6 es igual a 0. También tenemos acá al peróxido. Entonces, para saber el número de oxidación, entonces tendríamos que es +2, ya que +2 menos 2 es igual a 0. Entonces ese sería un peróxido y este sería un óxido. Por último tenemos los oxiazales, que es un metal más un no metal más un oxígeno. Entonces aquí como ejemplo podríamos poner el potasio, el cloro y el oxígeno. Entonces sabemos que el potasio lo encontramos en el grupo 1. Entonces sabemos que como número de oxidación es +1. Entonces, +1 por 1, +1. Y sabemos que el oxígeno tiene como número de oxidación -2. Entonces, -2 por 3, -6. Entonces, ¿cuántos números me hacen falta para llegar a 6? Tengo uno acá, me hace falta 5. Entonces sería +5. Entonces el número de oxidación del cloro es +5. Y así es como encontramos el número de oxidación de cloro. Aquí hay unos ejemplos más. Sus números de oxidación del hidrógeno. Aquí me pide encontrar el número de oxidación del azufre. Entonces tenemos hidrógeno, sabemos que trabaja con +1, oxígeno con -2. Entonces -2 por 4, 8, -8. Y +1 por 2, +2. Entonces, ¿cuántos números me hacen falta para llegar a 8? 6. Entonces el número de oxidación del azufre es +6. Tenemos acá también el potasio, nitrógeno y el oxígeno. Entonces sabemos que el potasio tiene como número de oxidación +1 y el oxígeno trabaja con -2. Entonces -2 por 3, -6 y 1 +1 por 1, +1. Entonces el número de oxidación aquí es +5 de nitrógeno. Y aquí tenemos la comprobación: +1, +2, -6, +5, -6 es igual a 0. Entonces el número de oxidación del nitrógeno es +5. Y así es como podemos encontrar los números de oxidación de los elementos de la tabla periódica. Siempre tenemos que tener cuidado cuando son óxidos, peróxidos, cuando están con el hidrógeno y cuando son oxiácidos. Entonces, esto ha sido todo y gracias por su atención.